Pasamos, señoría, al punto octavo del orden del día, mociones consecuencia de interpelación. Moción por la que se insta al Gobierno a conceder beneficios fiscales para Alba de Tormes, en Salamanca, Salamanca y Ávila, en la celebración del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús y el primer centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca en 1922. Del Grupo Parlamentario Popular. A esta moción, consecuencia de interpelación, no se han presentado enmiendas. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Robles Orozco. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, es la moción consecuencia, de la interpelación. No voy a repetir, por lo tanto, todos los argumentos que nuestra compañera Esther del Brío explicó, porque además Santa Teresa de Jesús es sobradamente conocida, es una mujer de relieve internacional, es una académica, es religiosa, ha sido una mujer valiente y hoy que precisamente estamos hablando tanto de mujer, pues evidentemente yo no sé si entraría en el adjetivo de feminista, pero lo que sí es evidente es que era una mujer de mucho carácter, que evidentemente marcó su tiempo y que evidentemente hizo cosas muy importantes. Pero más allá de todo eso, es un hecho cultural, es un hecho histórico, es un hecho religioso, es un hecho en el que muchas comunidades, como Alba de Tormes, como Salamanca, como Ávila, se sienten identificadas y hay una larga tradición en esta casa de apoyar precisamente todos aquellos eventos de carácter cultural, histórico, empresarial, que sirven de motor para empujar realmente zonas desde el punto de vista turístico, cultural, de otra naturaleza. He estado repasando todas las veces que esta Cámara lo ha hecho, y lo ha hecho en infinidad de ocasiones. Lo hemos hecho con el Xacobeo, lo hemos hecho con Alicante, puerto de salida para la vela internacional, lo hemos hecho con Sorolla, con Victoria de los Ángeles, con Ramón y Cajal, con el 200 aniversario del Paseo de Gracia. Hemos apoyado, mi Grupo Popular ha apoyado proyectos o propuestas que hacía Esquerra Republicana porque nos parecía muy razonable que evidentemente sirva para identificarse con lo que los ciudadanos de ese lugar nos piden, sirve para ser un motor y muy especialmente en este momento que ha sufrido tanto la economía de tantos sitios, pues que realmente sea un empuje estos apoyos fiscales. Tengo que decirle que no solamente además son los 400 años, es decir, de su canonización, es decir, que por lo tanto para Alba de Tormes, Salamanca o para Ávila, sino que la propia Universidad de Salamanca, como ustedes bien conocen, un potencial en el mundo académico, no solo en España, sino en América Latina, pues evidentemente lo está haciendo con los 100 años del doctorado honoris causa a la Santa, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un consenso en la ciudadanía, creo que hay un consenso en las instituciones, creo que hay un consenso con todos y es un buen momento para apoyarlo como ese motor. Cuando se quiere hacer algo, señorías, se encuentran las maneras. Cuando no se quiere hacer algo, se busca agarrarse a las formas. Hemos presentado aquí una enmienda en su momento. El Grupo Socialista no apoyó esa enmienda. Por lo tanto, en este momento hay lo que hay y hay posibilidades de poderlo hacer. Como digo, cuando hay voluntad de hacer las cosas, se buscan las maneras de hacerlo. Cuando no hay voluntad, se buscan las excusas en las formas. Acabamos de pasar las elecciones de Castilla y León. Cuando fue la intervención en la presentación de la interpelación, sacamos la impresión de que todos los grupos, especialmente quien debería apoyarlo, que era el Partido Socialista, tenía sumo interés en hacerlo. Parece que una vez que han pasado las elecciones de Castilla y León, no está tan claro, es decir, que vayan a apoyarlo. Me gustaría pensar que no tiene relación con el hecho de haber perdido el Partido Socialista las elecciones en Castilla y León y que parezca que ya en este momento no tiene tanto interés, porque quizá por acciones como esas es por lo que a lo mejor se pueden explicar por qué siempre llevan ustedes perdiendo 35 años de elecciones en Castilla y León. Y quizá sería el momento de pensar también si no estaría bien conectar con lo que piden en este momento los ciudadanos, si lo que en este momento supone una sensibilidad en algo que creo no tiene ideología, lo que tiene simplemente la voluntad de responder a algo que nos piden los ciudadanos de Salamanca, de Ávila, de Alba de Tormes, es decir, que nos pide la Universidad de Salamanca, es decir, que creo que con lo que han sufrido las economías de todos nuestros territorios, creo que es un buen momento, un buen impulso para una figura que no tiene aristas,
que es una figura reconocida en el ámbito académico, internacional y cultural, lo tiene, y por lo tanto tengamos la suerte de una persona que representa sin aristas esa situación, podamos otorgarle esa ayuda. Insisto, cuando se quiere encontrar la fórmula, cuando hay voluntad de encontrar la fórmula, no digo que no pueda ser complicado, se puede hacer. Así que espero, apelo, deseo que todos los grupos políticos lo entiendan en el mismo espíritu que lo hemos hecho siempre desde el Partido Popular, apoyando las iniciativas, que lo veamos también como una oportunidad para apoyar a economías que han sufrido muchísimo, como todo el territorio español, y por lo tanto también como una oportunidad de votar no solamente en las iniciativas anteriores, sino en esta de forma colectiva. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, senador. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la senadora Belén Palomares. Señora presidenta, señorías, probablemente dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí presentes sigamos siendo recordados más allá que por nuestros nietos y nuestros bisnietos en el mejor de los casos. Santa Teresa, por el contrario, sigue siendo una figura imprescindible más de 500 años después de su nacimiento por diferentes motivos. Unos se quedan con su faceta más humana, su carácter fuerte y rebelde, su liderazgo en la corte de aquella época o su papel como fundadora de una nueva orden que redirigió el rumbo de una iglesia en dudas. Otros valoran su faceta creadora y su obra poética, y algunos destacamos como esencial la herencia espiritual que se desprende de todo lo anterior, porque aunque no esté de moda decirlo, lo humano y lo espiritual están absolutamente unidos. En cualquier caso, está claro que se trata de uno de los personajes españoles más relevantes de la historia, cuya vida y obra permanece y sus escritos y ejemplo nos siguen conmoviendo e interpelando. Por eso su figura levanta tanto interés y por eso compartimos el objetivo de esta moción, que no es más que facilitar la celebración del 4º centenario de la canonización de Santa Teresa y el primer centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Entendemos que un acontecimiento de tal importancia, que generará riqueza cultural, económica y espiritual en Alba de Tormes, Salamanca y en Ávila, debe ser promovido y protegido tal y como se solicita en esta moción. Por eso votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el mismo grupo, el senador Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, desde Unión del Pueblo Navarro consideramos que las relaciones Iglesia-Estado tienen que estar basadas en el reconocimiento mutuo y también en el respeto, más aún en un Estado aconfesional como es el español. Pero eso también no tiene que ser óbice en ningún caso, pues para que el Ejecutivo, independientemente de la ideología que tenga, pues reconozca dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que tiene que gobernar para todos los españoles, independientemente del posicionamiento político que tengamos. Y, por otro lado, una verdad irrefutable, como es que el cristianismo pues es la referencia confesional de nuestro país. Y, por lo tanto, desde este principio, desde ese respeto a la libertad religiosa, algo fundamental en un Estado de Derecho y en un sistema democrático como el que disfrutamos todos los españoles, estas relaciones Iglesia-Estado tienen que ir en beneficio de todos. Y, por lo tanto, el 4º centenario, nada más ni nada menos que de 4
santos españoles, pues es un motivo, debe ser un motivo de satisfacción y de reconocimiento, porque sobre todo sobrepasa lo que es la espiritualidad y la evangelización que estos 4 santos españoles evidentemente representan, porque también estamos hablando de San Ignacio de Loyola, estamos hablando de San Francisco Javier, estamos hablando de San Isidro Labrador, de Santa Teresa de Jesús, y en esa línea hablar de estos santos es hablar también de compromiso, de apertura a nuevos mundos, a nuevas culturas, a nuevas personas, de educación, de formación, de solidaridad, de compromiso, y por lo tanto desde nuestro punto de vista es una magnífica oportunidad que este centenario se aproveche, y sobre todo en aquellos sitios donde dejaron una impronta, como es el caso de Teresa de Jesús, como se ha dicho, en Ávila, pero podíamos hablar del patrón de Navarra, San Francisco Javier, que dejó una impronta que todavía perdura, no solamente en la Comunidad Foral de Navarra, de la que es patrón, sino también en el resto de España y del mundo. Es también patrón del turismo, por ejemplo, de los misioneros. Y eso ha permitido quizás que la Comunidad Foral de Navarra tenga una sensibilidad especial a la hora de abordar las necesidades que se plantean por los más vulnerables de la sociedad, o que incluso hayan salido miles de misioneros y cooperantes para colaborar en el resto del mundo con estos colectivos más vulnerables, o incluso también haya permitido que todavía hoy, como estos días, este fin de semana pasado y el que viene, se vuelvan a realizar las Javiradas, una muestra de expresión cultural donde miles de navarros salen de sus hogares, de sus localidades, andando hacia el Castillo de Javier, la cuna del santo, para evidenciar realmente esa admiración y cariño. Y por eso hoy nosotros queremos reafirmarnos y también ensalzar las figuras de estos santos. San Isidro Labrador, no se entendería Madrid sin esta veneración. Teresa de Ávila, que se ha comentado también, Ignacio de Loyola, ese castellano, ese vasco, que también representa y que incluso con Francisco de Javier y otros compañeros fundaron la Compañía de Jesús. Referencias religiosas, sí, pero también geográficas que los hacen más próximos, y por lo tanto nosotros consideramos que es una buena oportunidad para resaltar ese carácter religioso evangelizador que tienen en los santos, pero también las oportunidades que dan desde el punto de vista cultural, económico, a determinadas zonas de nuestro país. Aprovechemos la oportunidad, como se ha aprovechado en otros momentos de la historia, con este tipo de iniciativas que se traen en la mañana de hoy, y por lo tanto contarán con nuestro voto favorable, porque consideramos que independientemente de las creencias y de las ideologías que tengamos cada uno de nosotros, es positivo aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal tiene la palabra la senadora González Modino. Gracias, presidenta. Porque no siendo de las mujeres el enseñar, sino el ser enseñadas, como escribe San Pablo, luego se ve que es maravilla nueva una flaca mujer tan animosa que emprendiese una cosa tan grande y tan sabia y eficaz que saliese con ella. El autor de estas palabras es Fray Luis de León. Gracias. Editor de los libros de Santa Teresa. Teresa de Cepeda y Ahumada tiene un origen en una familia judeoconversa. Su abuelo materno fue procesado por la Inquisición, tuvo que llevar el San Benito, abandonaron Toledo, se mudaron a Ávila, consiguieron un certificado falso de hidalguía y se dedicaron a aparentar la condición de cristianos viejos. Yo no voy a hablar de su condición de santa, entiendo que no corresponde a la tribuna, esto no es un púlpito, pero sí que voy a hablar de la mujer extraordinaria, escritora, sabia, maestra, intelectual, mundana, espiritual, compleja, caleidoscópica, hermosa. Lectora voraz desde que era una chiquilla, llegó a escribir un libro de caballerías que lamentablemente está perdido. Fue una adolescente y una joven como las de todos los tiempos. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y muchas vanidades, escribe ella de sí misma en su libro de la vida. Contradictoria como todas las personas extraordinarias, con 16 años se declara enemiguísima de ser monja, cuando su padre la interna de pupila en las Agustinas, y con 20 ingresa en el convento de la Encarnación de Ávila. Contemporánea de Erasmo de Róterdam y de Martín Lutero, consciente de los acontecimientos de su época. Encontramos en su obra referencias que podemos considerar políticas
a las guerras de religión, al Concilio de Trento, a las revueltas de los moriscos en Granada, a los procesos inquisitoriales y a los índices de libros prohibidos. Una mujer verdaderamente excepcional. Su manera de vivir, recorriendo toda clase de caminos y juntándose con toda clase de amistades, no estuvo exenta de dificultades y peligros. Tuvo que demostrar su valía humana e intelectual enfrentándose incansablemente a quienes dogmatizaban, afirmando que las mujeres mejor hilaban que escribían. Era de mujercillas andar de lugar en lugar, mejor estuvieran en sus casas rezando e hilando. Escribía en 1570 Bartolomé de Medina, catedrático de teología en Salamanca. Abogaba por la igualdad de las monjas en sus conventos, todas han de ser iguales y la que tenga padres más nobles que los nombre menos. La vida y los escritos de Teresa de Jesús son una permanente defensa del derecho de la mujer a pensar por sí misma y a tomar decisiones. Por eso los inquisidores nunca se fiaron ni de la obra fundadora ni de los escritos de Santa Teresa. Iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podía ser que me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. La cita es del libro de la vida de Teresa de Jesús, Fake News, hace 500 años. Su confesor le ordenó quemar su comentario sobre el Cantar de los Cantares de Salomón, menudo atrevimiento, que una mujer interpretara la Sagrada Escritura y con versos de contenido erótico, nada menos. El nuncio del Papa, Filippo Sega, la amonesta por su vida pública, comillas, fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que inventaba malas doctrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del concilio tridentino y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñaran. Los censores examinaron con lupa sus escritos y dejaron constancia abundante de sus correcciones. Váyase con tiento, aparece anotado en el margen de una de sus disertaciones sobre el amor. Y un letrado censor de la época tachó con furia un escrito que voy a leerles porque se ha podido rescatar gracias a la técnica de rayos X y aún así ni entero, pero se lo tengo que leer porque es que es una maravilla. No aborrecisteis, Señor, cuando andabais por el mundo las mujeres, antes las favorecisteis con piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas. No creo yo de vuestra bondad y justicia, que soy justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. La Inquisición la consideró sospechosa de alumbrada, fue procesada por los tribunales de Sevilla y de Valladolid, denunciada ante el Consejo de la Suprema Inquisición aquí en Madrid, acusada de practicar una doctrina nueva, supersticiosa, llena de embustes y de engaños, interrogada, amenazada, a punto estuvo de ir a prisión. Las acusaciones consideraban que su doctrina era herética. La acusaron a ella y a sus libros. Después de muerta ella, la acusaron también a sus libros. De hecho, Fray Alonso de la Fuente, en 1589, afirmaba que si la Madre Teresa es santa, no puede ser la autora del libro de la vida, y si es la autora, no puede ser santa. Una mujer extraordinaria que merece todas las celebraciones de su vida, con incentivos fiscales y sin ellos. Pero no sé si vamos a llegar a la conmemoración del centenario con lo que se anuncia en Castilla y León, porque hay censores e inquisidores en este tiempo nuestro también. La Inquisición fue siempre una herramienta del Estado, señorías, no lo olviden. Y en el contexto en el que estamos en Castilla y León, la violencia que sufrió Teresa de Jesús habría sido negada. No sé cómo es, intradoméstica, domilar, no sé cómo la hubieran definido, pero hubiera sido negada la violencia. El destino de Teresa de Jesús no hubiera sido una cátedra en Salamanca, sino la hoguera. Y Teresa de Cepeda no sería santa, sería bruja. Si ella se enfrentó a esta barbarie, varios siglos después, mujeres de toda condición y de toda religión también lo hacemos. Es tiempo de caminar, fueron las últimas palabras de Teresa, sean también las mías. Señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la senadora Echano Varela. ¿No? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora del Brío González.
Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los grupos que han expresado el apoyo a esta moción. Y también quiero darle las gracias, a pesar de la explosión final última, a la última senadora que nos ha hecho aquí un alegato que comparto, menos en esa explosión final, totalmente, porque efectivamente es que la figura de Santa Teresa, y es lo tremendo de lo que puede pasar hoy aquí si no sale votada positivamente esta moción consecuencia de interpelación, es que Santa Teresa no tiene color político, es una mujer universal. Me lo decía esta mañana una gallega, no dejes de recordar que es la española más universal. No tiene color político. Los alcaldes de Alba de Tormes han sido socialistas y han sido populares y ninguno ha dejado jamás de saber que la forma de que el pueblo se vuelque en las calles sea celebrar a la santa. Esta santa que efectivamente la propia Universidad de Salamanca ha sido capaz de reconocer en todos esos valores, en toda esa valía, en esa dimensión poliédrica que tiene una mujer que luchó contra todos y contra todo en su tiempo y que sigue viva 500 años después. La Universidad de Salamanca supo nombrarla doctora honoris causa hace 100 años, convirtiéndola en la primera persona, hombre o mujer, que se convertía de esa forma en doctora. Y tenemos también aquí, además, la primera doctora de la Iglesia. Es decir, los méritos de esta mujer que, como bien se ha dicho esta mañana, cuando nosotros acabemos convertidos en polvo y en poca memoria, seguirá siendo universal porque trata esos temas tan humanos, tan feministas, porque fue la primera que decidió sacar a las mujeres de su condición de no lectoras. Fue la primera que obligó que para que una mujer entrara en un convento carmelita aprendiera a leer y se encargó, lógicamente, también de enseñarles a leer. Por eso yo creo que si de verdad el Partido Socialista vota en contra, como me ha comunicado con anterioridad al Pleno, yo creo que está cometiendo un error político que es que además no puedo comprender, porque nos están dando ahora un poco lecciones de que es que no lo hemos pedido en el formato que debíamos, cosa que me sorprende porque aquí hemos visto cómo se aprobaba un Real Decreto para permitir las mascarillas al aire libre, para impedirlas un día y permitirlas 2 días después. Es decir, que los formalismos dentro de este Gobierno está claro que no sirven para impedir nada. Con lo cual, si ellos quieren facilitar que esto salga adelante, claro que puede salir. Porque nos dicen que no lo llevamos al Congreso, como si el Senado, esta Cámara Territorial, donde tienen que venir las demandas de los pequeños municipios, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades autónomas, resulta que aquí no podemos traer una enmienda a los presupuestos ni pedirles luego después, con una interpelación que fue una alfombra roja a la ministra para que en plena campaña electoral votara con nosotros porque la voluntad era que esto saliera adelante. Nos encontramos con esta posición que, insisto una vez más, no es comprensible y no se puede entender, porque no son solo Salamanca y Ávila, lo mencioné ya en su momento, lo vuelvo a hacer aquí, son 17 fundaciones las originales, pero es que además Santa Teresa es universal en toda España, en cualquier municipio de España, pero es también universal en Hispanoamérica y en todo el mundo. Católico o no católico, porque su imagen, y lo habéis visto esta mañana, lo hemos visto esta mañana, trasciende. Las grandes feministas marxistas defienden a Santa Teresa. Todo esto me lleva también a decir, y creo que es relevante, que nosotros cuando estamos pidiendo aquí esta ayuda, lo que estamos diciendo es que estamos ante un Gobierno que está malgastando el gasto público y lo vemos todos los días, pero además están ingresando hasta 11.000 millones de euros por tarifa eléctrica. No quieren tampoco reducir la presión fiscal en este momento. Y lo que nosotros le proponemos aquí, que no es una enmienda a los presupuestos como parece que se lo están tomando, lo que le proponemos aquí es que incentive la inversión privada. Esos son los beneficios fiscales, animar a que aumenten los ingresos. No le estamos diciendo solo aumenten los gastos
para financiar esto. No, no, les estamos diciendo, como va a haber iniciativa privada, el hecho de que haya beneficios fiscales es un estímulo, ese es el concepto de estímulo fiscal, que nos va a llevar a que haya muchas más empresas que quieran dar voz y dar difusión a la figura de Santa Teresa. Es que es 8 de marzo, 9 de marzo, fue 8 de marzo ayer. Hemos estado oyendo aquí grandes debates tratando de posicionarnos y ponernos etiquetas a ver quiénes somos mejores personas y quiénes somos más feministas y quiénes respetamos más a las mujeres, cuando hay que respetar a los hombres, a las mujeres por igual y desde luego independientemente del color político. Pero esta es la primera ocasión que tienen nada más pasar esa moción que acaban de presentar y a la que se supone que vamos a dar apoyo mayoritario. Señoría, vaya tienen terminando. la primera ocasión de apoyar a una mujer y una mujer universal. Y déjenme que, aunque tarde un segundo más, no puedo irme esta mañana de esta tribuna sin dar, lógicamente, mi apoyo a hombres y mujeres en Ucrania, pero también muy especialmente a las mujeres ayer en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Martín Rodríguez. Señora presidenta, con su venia, señorías, buenos días o tardes. Cuenta la crónica, si non è vero è ben trovato, que paseando un día Santa Teresa fue a dar con una hermana que, arrodillada y llorando, se encontraba rezando. ¿Por qué lloras y rezas a un tiempo?, le preguntó. Porque de vuelta al convento, a pasar por el puente, he visto a un hombre ahorcado colgado del pretil, le contestó la monja. La santa, enojada, vehementemente recriminó a su hermana haciéndole ver que la vida es de Dios y solo a Él corresponde su destino. Y cuenta la crónica que en medio de sus furibundos argumentos de reprimenda, la santa oyó una voz interior que le dijo: «Calla, Teresa, ¿y tú qué sabes? Si entre el puente y el agua estaba mi amor». Esto me ha pasado a mí leyendo los argumentos de esta moción. He pensado: «Calla, Jesús, ¿y tú qué sabes si a la ponente le mueve a meditar a Teresa y no cohonestar su argumentación? Amén de que quien sin queja se dejó amputar su brazo izquierdo para velar durante 40 años los sueños del dictador más odioso que en España ha sido, perdonará las arteras intenciones de la ponente. Y si la santa lo perdona, que lo va a perdonar, ¿por qué no lo va a perdonar el Senado y yo? ¿Por qué digo esto? Hagamos una cronología de los hechos y de las fechas. Trae causa esta moción de que, con motivo del centenario de haber nombrado a Santa Teresa doctores honoris causa de la Universidad de Salamanca, se solicitan beneficios fiscales para conmemorar la efeméride de quien no pocas penurias pecuniarias pasó. O sea, que ha tenido la ponente 100 años y ha llegado tarde. A saber, 1. De haberlo solicitado con antelación a la redacción de los presupuestos, el Ministerio lo hubiera incorporado como hizo en 2015 con motivo del 5º centenario del nacimiento de la Santa y como lo hace siempre, no los gobiernos socialistas, cualquier gobierno con estas efemérides. 2. Con los puestos en el Congreso hubieran podido hacer una moción, pero visto lo visto, también llegaron tarde. 3. Con los presupuestos en esta Cámara el 22 y el 23 de diciembre del 2021, in extremis, hacen una enmienda con el fin de alcanzar lo que esta moción pretende. 4. ¿Qué pasó en esos 100 años hasta el 22 de diciembre de 2021? Pues pasó que el 20 el señor Mañueco convoca elecciones sin venir a cuento y aquí resucitan a la Santa. No sé si para que hiciera campaña, pero también han llegado tarde porque las elecciones ya se han celebrado y visto los resultados, bien se podría decir aquí lo de juicios tengas y los ganes. No queríais caldo, 3 tazas llenas y la última rebosando de vos. Aún así,
Aún así, felicito al Partido Popular por haber sido la fuerza más votada, que no la ganadora, porque otras veces ganaron otros y no les dejaron gobernar. Quinto, instalado el PP en el filibusterismo de abortar los presupuestos en esta Cámara, sacó adelante una enmienda para apoyar las lenguas. Por cierto, entre otros al decir de ustedes con los que quieren romper España. Bien podrían haber negociado en el paquete a la Santa, que no pocos favores le debe el castellano, pero al parecer también llegaron tarde. Es más, por llegar tarde, llega tarde hasta este pleno, porque la sacaron del anterior, y llega tarde porque el 8 de marzo fue ayer, ni en el día. Sexto, de prosperar esta moción, lógicamente, señorías, nos esperan otras 3.000. Pues cerca de 3.000 fueron las enmiendas en los presupuestos que no salieron adelante. Séptimo, ya lo sentenció Ferlosio, jugando con la cínica actitud de Judas. Fue por el beso, no por las monedas. Por lo dicho, apelo al buen juicio de sus señorías para evitar la manipulación espuria de esta Cámara y el enésimo escarnio que se le hace a la santa doctora de la Iglesia y a la que no poco le debe este país. Y como epítome, señora ponente, y en homenaje a la santa, plagio sus palabras para decirle que la verdad padece, pero no perece. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, esta moción, en sus propios términos, será sometida a votación durante el plazo que esta presidencia abrirá al concluir el debate de la siguiente moción de este punto del orden del día.